Y si esas cualidades que nos esforzamos tanto por ocultar, esas partes de nosotros que preferimos no ver, fueran en realidad la llave para nuestra transformación más potente. Es una pregunta fuerte para empezar. Sí, ¿no? Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante, a veces un poco incómodo, hay que decirlo, pero súper revelador, el famoso trabajo de sombra de Carl Jung. Y lo más interesante, vamos a ver cómo la ciencia moderna, la de ahora, está como iluminando este camino hacia ser personas más íntegras. Sí, encontrando paralelos muy interesantes. Nuestra charla de hoy se basa en un análisis que se llama Explorando la sombra, un camino a la integridad. Y el foco está puesto ahí, ¿no? En esas partes ocultas nuestras. Las que rechazamos. ¿Cómo nos llevamos con los demás? Totalmente. Están siempre ahí, operando. Ok, vamos a desglosar esto un poco. Primero, intentemos definir qué es realmente la sombra, sin tanto misterio, ¿no? Más desde la psicología. Claro, quitarle el velo místico. Eso. Luego, a ver qué dice la neurociencia, la investigación actual sobre estos procesos que no controlamos conscientemente. Que son la mayoría, como vamos a ver. Después, analizar bien por qué ignorar esta sombra. Tiene costos reales para la mente y el cuerpo. Sí, eso es clave, no es gratis. Y después, claro, lo bueno, los beneficios de mirar de frente e integrar estas partes. Que parecen ser bastantes. Sí, sorprendentes a veces. Y obvio, vamos a compartir algunas técnicas, algunas herramientas prácticas para quien sienta la curiosidad. O la necesidad, ¿no?, de empezar este camino. Perfecto. Manos a la obra, entonces. Dale. Empecemos por el concepto base. Jung. Él hablaba de la sombra para referirse a todo eso que consideramos inaceptable de nosotros mismos. Y que por eso lo reprimimos, lo negamos. Pero ojo, no solo lo malo, como la rabia, la envidia. Claro, no solo los defectos. Exacto. También pueden ser cosas buenas, potencialidades, talentos que no desarrollamos porque no encajan con la imagen que tenemos de nosotros o lo que creemos que esperan los demás. Totalmente. A veces reprimimos nuestra propia luz, nuestro poder. No se trata de ser malo o bueno entonces, sino de reconocer todo el espectro, todo lo que somos. Lo fascinante aquí es cómo la ciencia actual, con otras palabras, otros métodos, está llegando a conclusiones que resuenan mucho con esto de Jung. Por ejemplo. Por ejemplo, fíjate la investigación sobre procesos inconscientes. Hay estudios, como uno muy citado de Barg y Morsella, que sugieren que algo así como el 95% de lo que hacemos... 95. Sí, 95%. Nuestras decisiones, reacciones, hábitos, todo eso viene de procesos fuera de nuestra conciencia. ¡Wow! Nuestra mente consciente maneja solo una pequeña fracción. Te da una perspectiva de humildad, ¿no?, sobre cuánto controlamos realmente. Es impactante ese dato. De verdad, la mayor parte de lo que somos y hacemos opera bajo la superficie. Exacto. ¿Y qué pasa cuando intentamos traer algo de eso a la luz? ¿Se puede? Ahí es donde entra la neurociencia de la integración. Es súper interesante. Estudios, como los que menciona Esther Ginot, muestran algo increíble. El simple acto de darnos cuenta, de tomar conciencia de patrones emocionales o de conducta que antes eran automáticos, ¿sí?, puede literalmente cambiar las conexiones en nuestro cerebro, remodelarlas. ¿En serio? ¿Cambia el cerebro? Sí, es la neuroplasticidad en acción. Y esto no es solo una idea abstracta. Se ven mejoras medibles, mejor regulación emocional, mejor función cognitiva, más bienestar general. Al mirar nuestros patrones ocultos, empezamos a cambiar la estructura que los sostiene. Increíble. Y esto encaja perfecto con terapias más holísticas. La terapia integrativa, por ejemplo, no se queda solo en hablar. ¿Cómo es eso? Aborda a la persona en todos los niveles: emocional, mental, conductual y, muy importante, el cuerpo, lo somático. Ah, claro. Reconocen que muchas experiencias reprimidas, conflictos internos, se quedan como guardados en el cuerpo. Tensiones, dolores. Tiene sentido. Por eso, un buen trabajo de sombra no es solo pensar. Es un proceso que involucra todo nuestro ser, cuerpo y mente, juntos. Aquí es donde se pone, realmente interesante. Y quizás un poco incómodo de admitir, ¿no? Porque hacer como que la sombra no existe, guardarla bajo la alfombra,
Tiene consecuencias. Muy reales. Sí, y a veces muy perjudiciales. Una de las más claras es la conexión entre reprimir emociones y la salud física. ¿Cómo funciona eso? Mira, cuando constantemente frenamos emociones intensas, piensa en rabia que nos sale, miedo constante, tristeza profunda, el cuerpo reacciona. Claro. Se activan los mecanismos de estrés crónico. El famoso cortisol se libera seguido, de forma sostenida. Y eso no es bueno a largo plazo. Para nada. A la larga, contribuye a la inflamación sistémica, esa de bajo grado de la que tanto se habla ahora. Que está detrás de muchas cosas. Exacto. Hoy se relaciona con un montón de condiciones crónicas, cardiovasculares, autoinmunes, problemas digestivos. Ojo, no es que la emoción reprimida cause la enfermedad directamente, pero sí crea un cuerpo mucho más vulnerable. Es como bajar las defensas. Además de lo físico, está el tema de la proyección en las relaciones. Eso me parece clave. ¿Podrías dar un ejemplo, así, de la vida diaria? Claro. Imagínate a alguien que, muy adentro, se siente inseguro, insuficiente, pero no puede ni admitírselo. Ok. Esa persona quizás se vuelve súper crítica con los demás. Ve arrogancia o aires de grandeza por todos lados, aunque objetivamente no sea para tanto. Ajá. Lo que pasa en realidad es que está proyectando su propia lucha interna no reconocida con sentirse importante o no sentirse en los otros. Ve afuera lo que no enfrenta adentro. Exactamente. Es un mecanismo de defensa. Si veo el defecto ahí afuera, no lo tengo que ver acá adentro. Y claro, esto genera juicios constantes, malentendidos. Relaciones tensas. Muy tensas, porque estamos reaccionando a nuestra propia sombra reflejada en el espejo del otro. Y todo este esfuerzo, reprimir, negar, proyectar, suena agotador. Lo es. Pensá en la energía psíquica como un presupuesto limitado. Ok. Mantener partes importantes de vos mismo fuera de la conciencia requiere un laburo constante. Es como sostener la tapa de una olla a presión. Claro. Toda esa energía que gastás en reprimir no la tenés disponible para otras cosas. Para ser creativo, para conectar de verdad con alguien, para crecer o simplemente para vivir con más vitalidad, ¿no? Más espontaneidad. Mucha gente se siente así, ¿no? Cansada, como estancada. Sí, y muchas veces esa fatiga crónica o esa sensación de estar trabado puede tener raíces en esta lucha interna, en este esfuerzo constante por mantener la sombra controlada. Entonces, si ignorar la sombra cuesta tanto, ¿qué pasa cuando hacemos lo contrario? Cuando nos animamos a mirar, a integrar. Los beneficios tendrían que ser igual de grandes. Absolutamente. Y la investigación, de a poco, empieza a medirlos. Por ejemplo, hay estudios como uno de Christine McGlowan que encontró que la gente que se metía de verdad en prácticas de trabajo de sombra, Sí. ¿qué pasaba? Reportaban mejoras muy claras en cómo manejaban las emociones difíciles. Podían sentirlas sin que los arrastraran. Más control, digamos. Más que control, regulación. Y sentían mayor autoaceptación con todo y sus defectos. Y en general, una satisfacción con la vida más profunda. No es solo aliviar lo malo, es construir una base más sólida para estar bien. Y esa mejor regulación y aceptación se nota en áreas concretas, ¿verdad? Salud mental, por ejemplo. Sí, totalmente. Fuentes como la Cleveland Clinic vinculan directamente una mayor autoconciencia y aceptación, que son frutos del trabajo de sombra, con menos síntomas de ansiedad y depresión. Tiene lógica. Si dejas de pelearte con vos mismo. Exacto. Liberas recursos mentales. La autoestima también suele mejorar. Y no porque te vuelvas perfecto, sino porque tu autoimagen se hace más real, más completa y más compasiva. Más humana. Y la inteligencia emocional crece muchísimo, porque entendés mejor tus propios botones, tus motivaciones ocultas. Y antes mencionaste la conexión cuerpo-mente. ¿Cómo se ve eso en la salud física al integrar la sombra? Al bajar la necesidad de reprimir todo el tiempo, le sacas presión al sistema nervioso, al sistema endocrino. Menos estrés crónico. Justamente. Y eso puede llevar a menos inflamación sistémica, lo que decíamos antes. Se ha visto que puede mejorar el sistema inmune porque el estrés crónico lo deprime. Interesante. Mucha gente reporta dormir mejor, probablemente porque hay menos ruido inconsciente molestando.
Y claro, al liberar esa energía que antes usabas para reprimir, Más vitalidad. sí, más energía general. Es como quitar un freno de mano que tenías puesto sin darte cuenta. El impacto de las relaciones también suena transformador. Pasar de proyectar a ser consciente. Cambia todo. De verdad, cuando reconoces tu propia capacidad para, no sé, la irritabilidad, la envidia, el miedo, te vuelves menos rápido para juzgar eso mismo en los demás. Menos juicio. Mucho menos. La proyección baja un montón. Y eso abre la puerta a la empatía. Claro. También te permite poner límites más sanos, porque entendés mejor tus propias necesidades, tus puntos débiles. Las conexiones se vuelven más auténticas. Basadas en la realidad, no en ideales. Exacto. En reconocer la complejidad humana, la tuya y la del otro, en lugar de jugar roles o defenderte con juicios. Y se habla mucho también de un impacto a nivel como espiritual o de propósito de vida. ¿Cómo entra eso acá? Es que integrar la sombra te acerca a sentirte completo. Una persona entera, no fragmentada. Integridad. Esa misma. Y esa integridad se suele sentir como una paz interior más profunda, incluso cuando las cosas afuera están difíciles. Puede destrabar la intuición, la creatividad, ¿Por qué la creatividad? porque a veces están reprimidas por miedos que viven en la sombra. ¿Qué van a decir? ¿Seré capaz? ¿Esto es apropiado? Ah, claro. Al conocerte más honestamente, podés alinear tu vida con tus valores y talentos reales, no solo con los aceptables. Y eso te da una sensación de dirección, de propósito mucho más clara. Esto me hace pensar en cómo este trabajo tan personal puede influir en roles más públicos, como el liderazgo. Mencionaste un estudio antes. Sí, uno muy interesante, publicado en el Journal of Management Development. Investigaron a líderes que participaron en programas que incluían trabajo de sombra. ¿Y qué encontraron? Experiencia. 40%. Es mucho. Muchísimo. Entendían mejor sus patrones, sus sesgos, qué los hacía saltar y quizás más impactante aún, mostraron un 50% menos de reactividad emocional. ¿La mitad menos de reactividad? Sí, en situaciones de estrés o conflicto. Imagínate lo que eso significa para un líder. Es enorme. ¿Por qué crees que enfrentar la propia sombra tiene ese efecto tan drástico en cómo respondes bajo presión? Mi lectura, basada en la teoría, es que al integrar la sombra, sos menos propenso a que te secuestren tus propias proyecciones o inseguridades ocultas. Te conoces los botones. Exacto. Cuando viene un desafío, en vez de reaccionar desde el miedo o el ego herido o un patrón defensivo automático, tenés más capacidad de responder desde la claridad, desde la presencia, la elección consciente. Tiene más recursos disponibles. Justamente, reconoces tus propios puntos ciegos y sos menos vulnerable a que otros los activen sin querer. Y eso permite tomar mejores decisiones, manejar equipos con más calma, más eficacia. Suena increíblemente valioso todo esto. Pero también, reconozcamos, puede sonar un poco intimidante. Sí, claro, es un trabajo profundo. Si alguien escucha esto y piensa, ok, me resuena, quiero empezar a explorar mi sombra, ¿por dónde empezar? ¿Hay herramientas? ¿Prácticas? Por suerte sí. Aunque el trabajo puede ir hondo, hay formas accesibles de empezar. Una técnica clásica y muy potente es el ejercicio del espejo. ¿En qué consiste? Es simple pero no fácil. Consiste en prestar atención así, deliberadamente, a qué personas o qué comportamientos te irritan mucho. Lo que te saca. Exacto. Lo que te activa emocionalmente de forma como desproporcionada, que te genere una reacción fuerte. Y una vez que lo identificas, ¿Qué? la pregunta clave es, ¿qué aspecto de esta persona o de esto que hace resuena en mí? ¿Cómo podría esta cualidad, capaz de otra forma o en menor grado, existir también dentro mío? Difícil esa pregunta. Sí. No es decir, soy igualito, ¿eh? Es buscar ecos. Quizás es algo que temes tener, o algo que tuviste y reprimiste, o algo que en secreto envidias. Y escribir sobre eso ayuda, ¿no? Muchísimo. Llevar un diario de estas activaciones y explorar honestamente esas conexiones internas, sin juzgarte, pero con curiosidad. Puede ser muy, muy revelador. Otra herramienta muy de Jung son los sueños. ¿Sigue vigente eso?
Totalmente. Los sueños son como el lenguaje directo del inconsciente, se dice a menudo. Un diario de sueños. Sí, anotar lo que te acordás al despertar. Imágenes, emociones, personajes, historias. Te da pistas valiosas sobre qué se mueve en tu sombra. ¿Hay que fijarse en algo en particular? Especialmente en temas que se repiten o en figuras que en el sueño te dan miedo o rechazo. Esos villanos del sueño muchas veces personifican partes de nosotros que no aceptamos. Y la ciencia hoy confirma que soñar es crucial para procesar emociones y memoria, incluyendo lo inconsciente. También se habla de imaginación activa. Suena medio etéreo. ¿Cómo es en la práctica? Es potente, pero requiere un poco de práctica, sí. Básicamente, entras en un estado relajado y dejas que surjan imágenes o figuras internas. Puede ser tu crítico interno, una sensación en el cuerpo, un personaje de un sueño. Ajá. Y en vez de dirigirla, hablas con ella. Le preguntas qué quiere, qué representa, y podés expresar esa interacción escribiendo, dibujando, pintando, o hasta moviéndote. Moviéndote. Sí, con movimiento espontáneo. Lo loco es que al meterte activamente con estos contenidos internos, no solo entendés más, sino que, como decíamos antes, podés estar estimulando nuevas vías neuronales, facilitando la integración en el cerebro mismo. Y para los que prefieren algo más estructurado, paso a paso, está el proceso de la sombra 321. Nos guías rapidito por los pasos. Claro, es un proceso súper elegante y efectivo. Viene de Ken Wilber, inspirado en la Gestalt. Paso 1. Identificas a alguien o un grupo que te genera una reacción fuerte, negativa, o incluso una admiración exagerada, que también puede ser proyección. Ok. Describes bien el rasgo que te activa. Ejemplo, mi jefe es tan controlador. Lo escribes en tercera persona. ¿Él es? Bien. Paso 2. Cambias a segunda persona. Te imaginas que le hablas directo a esa persona, o a ese rasgo. Le decís cómo te hace sentir. Tú eres controlador y me da bronca cuando. Ok, directo. Y 3. El crucial, el más difícil a veces. Cambias a primera persona. Te apropias del rasgo. Decís en voz alta o escribes, yo soy controladora. Wow. Y ahí exploras, con honestidad, dónde, cuándo, cómo muestro yo esto mismo. Capaz más sutil, distinto en otras áreas. ¿Cuándo siento el impulso de controlar? El objetivo no es culparte, ¿eh? Es reconocer que esa potencialidad está en vos. Ese tercer paso suena muy desafiante. Requiere una honestidad brutal. Lo es. Y muchas veces genera resistencia. Normal, esperable. De hecho, esa resistencia te muestra qué tan fuerte rechazaste eso. Claro. La resistencia y reconocer la sombra como parte tuya, que empieza la integración de verdad. Y lo que es crucial entender aquí, creo, es que el objetivo final no es ser perfecto. No es eliminar la sombra. Para nada. Eso es imposible. Y además nos quitaría parte de nuestra vitalidad, de nuestra complejidad. La meta es la totalidad, la integralidad. Como decía Jung, prefiero ser completo que bueno. Esa frase es genial. Exactamente eso. Integrar significa comprender, aceptar y aprender a relacionarte conscientemente con estas partes, no borrarlas. Y cuando esa integración empieza a darse, ¿cómo se ve? ¿Cómo cambia la vida de alguien? Los cambios son en muchos frentes. Algo de lo primero que la gente nota es que baja mucho la reactividad. Saltas menos. Mucho menos. Las cosas que antes te sacaban de quicio pierden poder. Sentís más libertad interna. ¿Y la energía que mencionabas? También se libera un montón de energía psíquica, la que usabas para reprimir. Y eso se nota en más vitalidad, más creatividad, más capacidad de hacer cosas. Las relaciones también mejoran, decías. Sí, se vuelven más auténticas, menos conflictivas. Y a menudo, lo más sorprendente es descubrir talentos o fortalezas que estaban enterradas en la sombra. Cosas buenas en la sombra. Claro, quizás una firmeza que confundías con agresión, o una sensibilidad que veías como debilidad, o una pasión que te parecía inapropiada. Recuperas partes valiosas y desarrollas una compasión más profunda, por vos y por los demás. Mencionaste energía, creatividad. Suena un impacto realmente holístico. Definitivamente.
La salud física puede mejorar notablemente al soltar esa tensión crónica de la represión. Y a un nivel más profundo, llámalo anímico, espiritual, sentís como que estás más en casa con vos mismo. Más alineado. Sí, más alineado con un sentido de propósito auténtico. Recuperas el permiso, el poder de usar todos tus dones, no solo los aceptables. Es volver a tu naturaleza completa. Importante. Pero ojo, y esto es fundamental, hay que cuidarse de una trampa muy común en estos caminos, el bypass espiritual. ¿Qué es eso? Es la tendencia a usar ideas o prácticas espirituales, meditación, afirmaciones, lo que sea, para evitar el laburo psicológico, a veces doloroso, de enfrentar la sombra. ¿Cómo saltarse la parte difícil? Exacto. Buscar solo la luz, ignorando activamente la oscuridad. El verdadero crecimiento integral pide la valentía de mirar las dos caras de la moneda, abrazar la paradoja de ser humanos con luces y sombras, sin idealizar una ni demonizar la otra. Requiere honestidad radical. Qué importante esa advertencia. Entonces, ¿con qué nos quedamos de toda esta charla? Si tuviéramos que resumir. Creo que hay varios puntos clave. Primero, que la sombra no es solo un depósito de defectos. Es también un tesoro escondido con potencialidades, energía y fortalezas. Bien. Segundo. Que la ciencia moderna, desde la neurobiología hasta la clínica, está confirmando cada vez más que integrar lo inconsciente trae cambios reales y buenos para la mente, el cuerpo, las relaciones. Tercero, diría que este trabajo no es solo pensar, es un proceso total que involucra mente, cuerpo, emociones, y se siente en todos los niveles. Totalmente. Y por último, y quizás lo más importante, la integración no es llegar a una meta de perfección, es un viaje. Un viaje para toda la vida. Exacto. Un viaje continuo de autoconocimiento, de aceptación, de valentía. Un compromiso con ser más, auténticamente quienes somos, con toda nuestra complejidad. Y para dejar una idea picando. Sí, en lugar de un desafío, me gustaría dejar una pregunta para reflexionar, que sale de todo esto. Una pregunta más personal. A ver. Considerando estos aspectos ocultos que charlamos, esas partes que quizá negamos, juzgamos o dejamos en la oscuridad, ¿qué potencialidades no reconocidas? ¿Qué talentos inesperados? ¿Qué fuentes de energía vital o qué cualidades valiosas podrían estar ahí, esperando pacientemente a ser descubiertas y reclamadas dentro de esa sombra personal? Es una pregunta poderosa. Invita a mirar hacia adentro, ¿no? Parece que el camino a una vida más plena, más auténtica, más vibrante, pasa sí o sí por animarse a mirar no solo la luz, sino también esas sombras que nos hacen quienes somos. Un camino que pide coraje, sin duda. Sí, mucho coraje, pero las recompensas, por lo que vimos, parecen transformar toda nuestra experiencia de vida. Gracias por acompañarme en el camino holístico. Si este video te ayudó en tu viaje de cuerpo, alma y propósito, por favor suscríbete y activa la campana de notificaciones para sabiduría semanal sobre bienestar. Mira estos videos a continuación para continuar tu transformación. Hasta la próxima. Mantente holístico.